Vamos a empezar hablando sobre la microbiota y el impacto que tiene en nuestra salud mental, así también como nuestra salud mental o el estrés crónico también puede tener un impacto directo en nuestra microbiota, causando disbiosis y aumentando un círculo vicioso de malestar. Vamos a empezar con la psiconeuroinmunología, que es el enfoque que yo siempre traigo a todo lo que es la salud. Y es el estudio de la parte psicológica, la parte neurológica y el sistema inmune. Y además ahora el nombre cada vez se hace más grande porque ya no es solamente psiconeuroinmunología, sino que es psiconeuroinmunoendocrinología, porque aquí también juega un papel importante todo el tema de las hormonas. Y vamos a empezar diciendo de que el contexto en este sentido juega un papel importante, porque en el avance de la medicina, lo que se está viendo ahora es de que ya no son solamente órganos aislados, sino de que todo forma parte de un conjunto. Y por eso se estudia tanto los ejes, ¿verdad? Como el eje intestino-cerebro o el eje intestino-boca-cerebro, el eje HPA, que es el eje del estrés, porque son órganos o sistemas que funcionan como un unísono. Entonces, siempre tiene que haber una comunicación acorde y fluida entre los órganos de nuestro cuerpo para que podamos estar sanos, en equilibrio. Y aquí, como digo, el contexto juega un papel importante. Por ejemplo, si yo como algo, lo que va a pasar es que se va a liberar insulina en mi cuerpo para que lo que estoy comiendo pueda almacenarse, por ejemplo, en el hígado o en el músculo en forma de glucógeno o también en la grasita en forma de triglicéridos, ¿verdad? Que va a ser una reserva energética para usarlo en otro momento. Hasta aquí, todo bien. Porque hay una comunicación, hay un mensaje, el cerebro manda una orden y el cuerpo ejecuta lo que tiene que ejecutar de manera adecuada. Pero cuando el sistema inmunológico está inflamado, está activado, esta comunicación va a ser diferente. Un contexto inflamatorio lo que va a hacer es que la energía de la comida o la energía disponible vaya directamente al sistema inmune. Entonces va a haber cierta resistencia a la insulina en otros órganos del cuerpo porque el sistema inmunológico necesita mucha energía para poder hacer frente a un microorganismo, una bacteria, un virus, etcétera. En este caso, vemos de que la inflamación altera el contexto y la comunicación que podría ser de cierta manera, pues va a tomar una vía alternativa. Para hacer un símil, es como si estuviéramos en una cafetería con una amiga conversando y hay una comunicación, pues muy bien, ¿no? Yo le cuento algo, ella me entiende, perfecto. Pero si esta misma conversación quisiéramos tener en una discoteca con muchísimo ruido, con mucha bulla, probablemente no me podría entender, ¿vale? El contexto de ruido haría que no haya una buena comunicación. Y uno de los factores que también altera mucho la comunicación en nuestro cuerpo es toda la sopa de hormonas del estrés. El cortisol, ¿vale? El famoso cortisol altera este contexto. ¿Por qué? Porque en prioridades de supervivencia en el ser humano, nuestro sistema nervioso siempre va a ser lo que más energía necesita y lo que nuestro cuerpo va a priorizar porque es el eje que literalmente nos ayuda a sobrevivir. Se activa cuando hay un peligro inminente a nuestro alrededor, que en algún momento esto evolucionó porque los peligros eran animales que podían estar en la naturaleza o todo tipo de peligros del entorno, ¿vale? Entonces, a nivel de prioridades, siempre el cuerpo va a mandar más energía al sistema nervioso y va a dejar de mandar energía a otros sistemas del cuerpo. Por tanto, también se va a alterar la comunicación entre nuestras hormonas y los sistemas. Además, ¿qué también pasa? De que el eje del cortisol o el eje del estrés es hipotálamo, que ahí empieza todo en el cerebro, hipófisis, y luego manda las señales a las glándulas suprarrenales para que segreguen cortisol. Hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Pero es el mismo eje, este eje se comparte también, por ejemplo, con la tiroides. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y también con los órganos sexuales. Hipotálamo, hipófisis, ovarios o testículos, ¿no? En los hombres. Entonces, es por eso de que tras muchos periodos de estrés es muy habitual ver mujeres con amenorrea.
¿vale? Y el estrés puede ser psicosocial, psicoemocional, pero también puede ser un estrés físico. En dietas restrictivas o sin nutrientes también es un factor de estrés para el cuerpo, ¿no? O también vemos cómo tras largo periodo de estrés podemos terminar desarrollando una enfermedad autoinmune en la tiroides, como el hipotiroidismo de Hashimoto o el hipotiroidismo de Graves, porque comparten el mismo eje, ¿vale? Entonces, salud aparece cuando podemos recuperar la comunicación entre sistemas que hoy están desconectados, ya sea por la inflamación, por el estrés crónico y por el estilo de vida moderno. Vemos de que la inflamación y el estrés crónico son dos de los factores que más alteran esta comunicación de todo el eje de psiconeuroinmunología, ¿vale? Inmunoendocrinología, es más. Vale, a ver, ¿qué más? Uy, perdón. Ahí me va, vale. Quiero empezar diciendo de que esta creencia de que existe una separación entre nuestra mente y nuestro cuerpo es totalmente falsa, porque tanto nuestro cuerpo manda señales a nuestra mente como nuestra mente manda constantemente señales a nuestro cuerpo. Es una comunicación bidireccional y que está de manera constante. De hecho, el eje al que vamos a presentarle atención hoy día es el eje intestino-cerebro, que no es más que el estudio de cómo tu salud mental afecta a tu salud física y cómo tu salud física también afecta a tu salud mental y emocional. De hecho, no es extrañarse que el intestino es el órgano que más tiene que ver con tu salud mental. ¿Vale? Por eso, detrás de muchos trastornos de ansiedad, de depresión o de estrés, siempre vamos a tener que mirar cómo está esa microbiota. Y vamos a ver también herramientas prácticas para poder ver esto, ¿vale? Pero quiero que quede claro que es una comunicación bidireccional y que se puede empezar modulando tanto desde la microbiota como tanto desde la parte del cerebro más emocional o más neurológica. Vale, el intestino es casi un órgano del sistema nervioso. Se sabe de que alberga muchas neuronas, ¿vale? Alrededor entre 200 a 600 millones de neuronas, conformando lo que se conoce como el sistema nervioso entérico. O sea, todos sabemos que tenemos un sistema nervioso, el sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿verdad? Que nos ayuda a estar activados o a estar también más en modo de relajación. Pero también tenemos un sistema nervioso en el intestino, que es el sistema nervioso entérico y forma la red neuronal más grande de todo el cuerpo fuera del cerebro. O sea, la cantidad de neuronas y de conexiones neurológicas que tiene es brutal. Y nuestro intestino no solamente contiene neuronas, sino que está íntimamente ligado a nuestro cerebro por varios mecanismos. Uno de ellos, y el más importante, y al que hoy día le vamos a prestar especial atención, es el nervio vago. Es una de las formas a través del cual el intestino puede comunicarse con nuestro cerebro y nuestro cerebro también con nuestro intestino. La sangre es otro de los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, el vago es especialmente interesante y ya van a ver por qué. Se llama vago porque viene del vagus latín, de vagabundo, porque es el nervio más largo y el que más partes de todo el cuerpo recorre. Y además también es interesante porque no es vago porque no hace nada y está simplemente ahí conectando, sino porque alimenta funciones relacionadas con la relajación. Alimenta las funciones del sistema parasimpático, que son las funciones que nos permiten estar presentes, tranquilos, sentirnos seguros, poder disfrutar de la vida, del día a día, ¿vale? Y esta comunicación intestino-cerebro solamente funciona bien si nuestras barreras, las que protegen nuestro cuerpo, están saludables. Esto es importante porque se ha observado que cuando tenemos un intestino permeable, tenemos también un cerebro permeable. Voy a explicar esto. En el intestino tenemos una barrera intestinal, ¿no? Está nuestro tubito del intestino y toda esta barrera que lo cubre, pues es la barrera intestinal, conformada por unas células que son los enterocitos, unidas por uniones estrechas, muy pegaditas y muy selectivas para ver qué es lo que pasa a sangre, ¿vale? Porque puede pasar cualquier cosa porque nos puede causar una intoxicación muy fuerte. Y en nuestro cerebro también tenemos una barrera, igual que la del intestino, obviamente con otra conformación intracélulas, que se llama la barrera hematoencefálica.
que es la barrera que separa la circulación sistémica de nuestro cerebro y también es la barrera que nos permite llevar nutrientes al cerebro y no solamente nutrientes, sino también información importante, ¿vale? Entonces, se ha visto que cuando esta barrera intestinal está permeable, también se puede permeabilizar la barrera hematoencefálica y permite el paso de sustancias tóxicas causando neuroinflamación, que no es más que la inflamación del sistema nervioso o la inflamación de nuestro cerebro. A ver, de hecho, sabe de que cuando estamos en periodos largos de estrés y estamos produciendo mucho cortisol de manera crónica, de manera constante, mantenida en el tiempo, miren qué pasa, ¿eh? Cuando hay un peligro, ¿verdad? Yo tengo que resolver algo, ¿no? Y como nuestro sistema nervioso ha evolucionado para peligros de la naturaleza, nuestra sabia biología lo que hace es que necesita azúcar y sal, ¿vale? Sodio y glucosa para poder, pues, correr, luchar, pelear, huir o resolver algo. Entonces, cuando se activa el sistema nervioso simpático, cuando hay algo que resolver, nuestro intestino se vuelve permeable por un ratito para que pueda entrar más sodio y glucosa a la sangre y nosotros tener más energía disponible, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el estrés se mantiene en el tiempo? Porque el peligro no pasó. Pues de que el intestino se va permeabilizando de manera crónica. Y esto sí es peligroso porque va a permitir de manera constante el paso de sustancias que no nos interesan, que lleguen a sangre y mucho menos que viajen a nuestro cerebro y que lo inflamen. Porque esto no solamente que esté inflamado y no me doy cuenta, tiene efectos en nuestro estado de ánimo. Entonces en el intestino absorbemos nutrientes que van a viajar a sangre y viajan a nuestro cerebro para atravesar esa barrera hematoencefálica y no solamente, o sea, lo atraviesan y lo nutren y llevan información importante acerca de cómo está el resto de mi cuerpo. Si mi microbiota está disbiótica, ahora explico este concepto, pues va a llevar información de que hay peligro y va a haber todo un estado de alerta dentro de mi cuerpo, ¿vale? Para poder enviar información saludable y favorecer una comunicación adecuada entre el intestino y el cerebro, necesitamos tener una microbiota en equilibrio. En equilibrio, a eso me refiero cuando hablo de una microbiota eubiótica o en eubiosis, de cuando nuestra microbiota está rica en bacterias beneficiosas y las malas, entre comillas, también, pero hay diversidad y están en equilibrio, es una microbiota que por sí misma puede producir sustancias inmunomoduladoras y neuroactivas como la serotonina, la dopamina, el GABA, ¿vale? Son hormonas que nos permiten estar con un mejor estado de ánimo durante el día, más estables, resolver problemas, plantearnos objetivos a largo plazo, ¿vale? Nos apoya en realidad muchísimo. Vale. ¿De qué depende de que esa microbiota se mantenga en equilibrio? Sobre todo un factor importante, porque la microbiota puede hablar muchísimo, pero quiero simplificar los conceptos, porque si no, no nos resulta práctico, ¿vale? Y el marcador más importante de una microbiota sana es la diversidad microbiana. Es decir, que haya muchos diferentes microorganismos, microbios en nuestra microbiota. De hecho, tengo que decirles de que no existe una microbiota, o sea, como este es el modelo de microbiota perfecta, porque la microbiota es como nuestra huella digital, es única en cada persona y se va formando, estableciendo. Depende de tantos factores. La primera ventana más importante son los 2 primeros años de vida, el tipo de nacimiento, el tipo de lactancia materna, ¿no? O fórmula si hayas tomado, dónde viviste, no es como la microbiota de un niño que crece en una granja o cerca a parques, que de un niño que quizá pues tiene que ir todos los días a la peluquería porque sus papás trabajan ahí. Yo qué sé, me lo invento. Entonces es única, ¿vale? Pero lo que sí podemos saber es si los marcadores inflamatorios de la microbiota son más, perdona, inflamatorios o antiinflamatorios. Eso nos puede dar una señal si tenemos una microbiota sana o no. Entonces, la diversidad microbiana es lo que más nos interesa, porque es el mayor marcador de salud. Y recuerda que tu microbiota puede producir metabolitos, ¿vale? Inflamatorios o proinflamatorios en función de esta diversidad. Una de las maneras más fáciles de poder enriquecer nuestra microbiota es estar en contacto con la naturaleza.
pues estamos en contacto con otras microbiotas del entorno y no estamos todo el día encerrados en un ambiente prácticamente estéril, bastante desinfectado, limpio, ¿verdad? Con el aire siempre de la casa, sino que nos exponemos a otros ecosistemas que modulan nuestra microbiota. De hecho, saben de que los niños suelen tener muchos resfriados que traen del colegio. Y esto es un mecanismo del cuerpo que suprime el sistema inmune durante los primeros años, está como un poquito más suprimido para que la microbiota pueda ser modulada por diferentes tipos de bacterias y de virus que se va encontrando en el entorno, porque esta diversidad educa a tu sistema inmune para que sea un sistema inmune hiperreactivo que reaccione ante cosas que no son peligrosas, como puede ser el polen, el polvo, ¿ve? Hay personas que tienen alergia a esto. ¿Ve? Bueno, también el grounding, tocar la tierra, las verduras y los alimentos fermentados son los más interesantes para esta diversidad microbiana. Se ha visto que las personas que comen mucha verdura aumentan mucho las poblaciones de bacterias beneficiosas y que las personas que comen muchos fermentados, como el kefir, la kombucha, ¿no? Un pan de masa madre bueno, aumentan la diversidad microbiana. Si comemos los dos, pues aumentamos diversidad y cantidad. Es importante ser cuidadosos con el uso excesivo de los antibióticos, ¿vale? Mm, No es que esté en contra de ello, pero hay que usarlo cuando sea necesario realmente, porque es un antivida, antibiótico, realmente arrastra toda la flora que tienes en el intestino e incluye las bacterias beneficiosas. De hecho, si has tomado más de 7 antibióticos en tu vida, probablemente tengas una microbiota que esté en disbiosis y tengo que decir la verdad de que no es tan fácil volver a equilibrio microbiano, ¿vale? Requiere paciencia, tiempo, no vale tomarte un mes de probióticos, ¿vale? Es un proceso que requiere pues un cambio en el estilo de vida generalmente. ¿Qué más ves? Si me permiten, un sorbito de agua, por favor. Vale. Vemos de que no tener síntomas digestivos no significa tener una microbiota sana. Porque la inflamación, ¿vale? Nuestra microbiota modula el sistema inmune y el sistema inmune es el que modula la inflamación, es decir, si está activado para defenderse o si está en un estado de reposo y de reparación. Y la inflamación no tiene por qué darte síntomas digestivos. O sea, puede dar, depende de la genética de cada persona, va a tener más predisposición a una cosa u otra. Pero la inflamación se puede expresar también en problemas de la piel, en rosácea, en problemas de acné, en dolores de cabeza, migrañas también en enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Cuando tenemos infecciones recurrentes, cistitis, faringitis, muchos mocos, o mucho dolor, un dolor crónico, son síntomas de inflamación que no tienen que ver con el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo hay que cuidarlo siempre, tengas o no tengas síntomas. Vale. Vamos a hablar ahorita de la neuroinflamación, ¿vale? Hemos hablado un poquito de la microbiota, de este eje bidireccional que tenemos entre el intestino y el cerebro, cómo pueden comunicarse y ahora vamos a hablar de un proceso que se llama la neuroinflamación, ¿vale? Para ponernos en contexto. ¿Y qué pasa? Que cuando la barrera intestinal pierde su función protectora, sustancias posiblemente tóxicas como bacterias, microorganismos, endotoxinas, metales pesados, que normalmente deberían quedarse dentro del intestino, pueden pasar a sangre y favorecer la inflamación de nuestro cerebro, causando lo que se conoce como neuroinflamación. Un intestino permeable, para que se hagan una imagen visual, en un caso ya, o sea, avanzado, puede ser como un colador de cocina. ¿Vale? Que metes, o sea, no filtra, pueden pasar muchas cosas. Algunos de los síntomas de neuroinflamación, para que se hagan una idea, puede ser la niebla mental, problemas de memoria recientes, lentitud para pensar, la cabeza como un globo, pesadez, incapacidad para concentrarte, dolores de cabeza muy acentuados, sobre todo en las horas de la mañana, falta de motivación, también emociones como montaña rusa y en algunos casos también enfermedades neurodegenerativas o
cognitivos, ¿vale? Son algunos de los síntomas que podríamos identificar dentro de la neuroinflamación. Pero el intestino no solamente favorece la inflamación, ¿vale? Hay que decirlo. También desempeña un papel fundamental en la salud y el mantenimiento de tu cerebro. El intestino, como hemos visto, si tenemos una microbiota sana, tiene la capacidad de fabricar algunos metabolitos y neurotransmisores que tienen la capacidad de modular tu estado de ánimo. Uno de los principales, que ya lo dije antes, son la dopamina, la serotonina y el GABA. No es que ejerzan un efecto directo en tu estado de ánimo, esto también se ha visto. Antes se pensaba de que se segregaban en el intestino, porque más del 95% de la serotonina se segrega en el intestino, pero no es que viaja al cerebro y ejerce su efecto, ¿vale? Sino que hace que manden otras señales beneficiosas para que el cerebro tenga su propia capacidad de segregar estas mismas sustancias que sí tienen un efecto real en nuestro estado de ánimo diario. Todos estos neurotransmisores, como digo, pueden ser fabricados en el intestino o en el cerebro. También se ha visto que la microbiota tiene la capacidad de influenciar en la regeneración celular de nuestras neuronas y en la neuroplasticidad. De hecho, algunas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso y la neuroinflamación, como la esclerosis múltiple, el Parkinson y el Alzheimer, tienen también mucho que ver con este desequilibrio microbiano. Es muy interesante porque hasta ahora muchas enfermedades que hemos catalogado como idiopáticas, es decir, que no se sabe cuál es el origen exacto, pero cada vez hay más peso en el sistema inmune, ¿vale? Y por tanto en la microbiota y la inflamación, ¿no? En el intestino, ¿vale? Entonces, así puede la microbiota favorecer o no favorecer al cerebro, pero también vamos a verlo al revés, porque aquí entra en juego el cortisol, ¿vale? Que puede ser un aliado, porque lo es, hasta que deja de serlo. Y el cortisol es una hormona que tiene muy mala fama porque se la relaciona siempre con el estrés. Pero en realidad es súper importante, o sea, nos apoya en su justa medida como todo nos apoya. Es la hormona que hace que en las mañanas podamos tener energía, despertarnos con ganas, con motivación. Y si no te está despertando así, puede que tengas el cortisol un poquito desregulado, ¿vale? Porque lo ideal, no lo saludable sería que la hormona esté activa por la mañana y que es una curva y que por la tarde-noche empiece a decaer para que se segreguen hormonas como la melatonina, la hormona de crecimiento, que están más relacionadas con la reparación de tejidos, la limpieza del cuerpo y el descanso profundo. Es una hormona que además aumenta la frecuencia cardíaca e incrementa la disponibilidad de glucosa y de sodio para poder tener energía inmediata y hacer frente a cualquier amenaza. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando se crea cortisol, el intestino se vuelve permeable de manera temporal para que haya más de estos sustratos de sodio y de glucosa en sangre y poder defendernos, correr o lo que sea? El problema es cuando se vuelve crónico, ¿vale? Porque si pasa el peligro, entonces el cortisol vuelve a bajar, nuestro intestino se sella y todo perfecto. El cortisol es muy beneficioso cuando es en grado agudo. Cuando hablo en grado agudo es puntual y fuerte, ¿vale? Por ejemplo, cuando me doy una ducha de agua fría, ¿vale? Cuando hago un poquito de ejercicio, pues ahí también, ¿no? Se da un poquito de cortisol. Tiene ahí un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Em, es decir, que promueve la respuesta reparadora de nuestro sistema inmune. Entonces, el problema no es el cortisol, sino cuando está elevado durante demasiado tiempo continuo. El problema es cuando se vuelve crónico. Entonces actúa deprimiendo el sistema inmunológico. Es un inmunosupresor, ¿vale? Deprime nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, dado que el sistema inmune está estrechamente relacionado con la microbiota, uno de los efectos del cortisol es que puede también desequilibrar este equilibrio microbiano en el intestino, produciendo lo que se conoce como una disbiosis intestinal. Otra cosa que hace el cortisol crónico es que reduce la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino que segregan un moquito, ¿vale? Que está en la barrera intestinal. Este moquito es súper importante porque es el alimento de muchas bacterias beneficiosas. Por ejemplo, la Akkermansia muscífila, que no sé si lo saben, pero esta es una bacteria que está muy relacionada con el peso, ¿vale? Y también les cuento que es una bacteria que le encanta comer granadas.
¿vale? Se ha visto que es una de las fibras prebióticas que más alimenta a esta bacteria. Pero bueno, se reduce este moquito, que es alimento para bacterias beneficiosas, con lo cual produce disbiosis. Entonces, en resumen, el estrés crónico sí produce desequilibrio en la microbiota, produce disbiosis. ¿Qué más? A ver. Entonces, cuando hay un desequilibrio microbiano, lo que va a pasar es que hay unas bacterias, las malas, entre comillas, que no son malas, en realidad sí están en equilibrio, pero se les conoce como bacterias oportunistas. Esto significa de que cuando las poblaciones de bacterias beneficiosas bajan en su cantidad, estas aprovechan la oportunidad, son oportunistas, para proliferar y colonizar más, ¿no? Algunas de estas bacterias, por ejemplo, son el Helicobacter pylori, la Cándida, la Escherichia coli, que se suena mucho porque causan muchos problemas hoy en día. Y por supuesto, si crecen en mucha cantidad, pues van a generar síntomas, ¿no? Por ejemplo, infecciones, candidiasis vaginal, candidiasis bucal, o también pueden hacer que algunos microorganismos como los virus se activen y que te salga un herpes. De hecho, hay un síndrome que es el síndrome del ejecutivo, ¿vale? Que es un patrón muy común, ¿no? De una persona que trabaja mucho, 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 mucho de lunes a viernes o de lunes a sábado, claro, está con el cortisol a tope, por lo tanto, el sistema inmunológico deprimido, llega el fin de semana o llegan las vacaciones, se va de viaje, se toma una cervecita, se relaja y pumba, cae resfriado. Le da una gripe fuertísima, lo que sea. ¿Qué ha pasado? No es que se contagió porque dicen, no, no, es que el avión en el costado estaba resfriado y me contagió. Pues no. Lo que pasa es de que como el cortisol ha estado suprimido tanto tiempo por el estrés, no, perdón, el sistema inmune estaba deprimido por el cortisol, algunas bacterias, algunos virus han podido activarse, proliferar, y cuando te relajas, el cortisol baja y tu sistema inmunológico vuelve a estar activo, claro, se encuentra con muchas cosas con las que tiene que defenderse y caes resfriado, ¿vale? Entonces, el problema no es que nuestro cuerpo responda al estrés. De hecho, esto es un mecanismo maravilloso que tenemos de supervivencia. El problema es que nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en un estado de alerta durante tantos años, de manera constante. Entonces, aquí la pregunta que deberíamos hacernos quizá no es qué suplemento tomar. Todos sabemos, por ejemplo, que estamos en la era de la suplementología. Hoy en día hay muchos suplementos que son, como no son medicamentos, parece que es mejor, ¿no? Pero realmente habría que preguntarnos qué le está manteniendo activo de manera constante mi sistema nervioso, ¿vale? Porque uno de los problemas más graves que tenemos hoy día en la sociedad es que hemos normalizado el estrés. No le prestamos la importancia que realmente tiene. Pensamos que, bueno, todo el mundo vive igual, pues es normal, o sea, es lo que hay, ¿vale? Pero para nuestra biología, para nuestro cuerpo, no es normal. Nuestro sistema nervioso no distingue entre un depredador de la naturaleza y una amenaza emocional sostenida en el tiempo, como puede ser una hipoteca, un trabajo que no nos gusta, una relación conflictiva, incertidumbre económica, hiperexigencia. Ambas cosas van a activar los mismos circuitos del sistema nervioso y del cuerpo. Todo va a activar el eje HPA principalmente, ¿vale? Porque nuestro cerebro no va a distinguir de dónde viene ese peligro, simplemente percibe amenaza y activa pues su propio mecanismo de defensa. Lo que pasa es de que antes sí habían peligros reales y hoy en día la mayoría de los leones que nos persiguen están en nuestra mente. Y voy a ser muy cuidadosa con esto, pero me voy a mojar un poquito. Y hay muchas personas, hay cosas en la vida que no tienen una solución y hay personas que realmente están en una situación de supervivencia ahora mismo, personas que están en la calle o que han sido pues atacadas por un terremoto ahora mismo, ¿no? Pero hay otro tipo de grupo, llamémoslo problemas del primer mundo, ¿vale? Que en realidad son bastante más psicoemocionales, psicosociales, no afectan directamente a nuestra supervivencia, pero sí tienen un peso emocional importante para nosotros. Y nuestro cuerpo activa los mismos circuitos como si realmente estuviéramos en peligro de supervivencia.
este mensaje puede o calar mucho o llegar muy por encimita, ¿vale? Pero realmente si lo absorbemos, le puede quitar bastante peso a algunos asuntos que quizá no lo tienen tanto, ¿vale? Y no quiero menospreciar el problema de nadie porque en realidad hay un proceso de atrás profundo que hay que mirar. Pero bueno, por hacer un puntito ahí. Entonces, el problema no es que aparezca la respuesta al estrés. Esto es beneficioso. El problema es que nunca termina. Vivimos 8, 10, 12 horas al día, 5 días a la semana o 6 en algunos casos, 12 meses al año con con esta sensación, ¿vale? Con este eje HPA, el eje del estrés activado con el cortisol de manera constante segregándose en el cuerpo. Y como dije, como todo el mundo ve igual, pues pensamos que es no normal, pero para nuestra biología no lo es. Desde el punto de vista biológico, la prioridad del organismo siempre va a ser la supervivencia. Por eso, cuando el cerebro interpreta que hay una amenaza, va a destinar toda la energía del cuerpo al sistema nervioso para poder resolver lo que está pasando. Y va a dejar en segundo plano funciones que también son importantes, pero que no son esenciales para sobrevivir. Por ejemplo, la reproducción, ¿vale? Hay muchos problemas de infertilidad, hay muchos problemas de amenorrea. Por ejemplo, la tiroides o el sistema inmunológico también se deprime, ¿vale? Porque se destina mucha energía al sistema nervioso. O tener un pelo sano, fuerte. Hay mucha gente que se le empieza también a caer el pelo, porque no te sirve ahorita para sobrevivir. Hay tanta energía dispuesta a tu supervivencia, al eje HPA, que otras funciones del cuerpo se quedan en segundo plano. Entonces, en estos casos, pues honestamente no va a servir de mucho tomar ashwagandha ni algún otro suplemento. Ojo, que cuando hay periodos de estrés es importante suplementar con minerales, ¿vale? Con magnesios. Sobre todo porque nuestro cuerpo requiere apoyo, pero debería ser algo puntual. Esto es lo que quiero llegar. Vale. La buena noticia, y voy a tomar un poquito de agua, así también asentamos lo que hemos visto hasta ahora, para que no se saturen. Vale. Sí, hemos visto en un escenario un poquito como es, ¿no? Pero la buena noticia es de que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso también es plástico, igual que nuestro cerebro, ¿vale? Y así como puede aprender a vivir en modo supervivencia, también podemos volver a vivir en un estado de seguridad. Sí podemos crear recursos de seguridad adentro de nuestro cuerpo, enviar estos señales y que nuestro cuerpo vuelva a sentirse seguro. Cuando el organismo percibe seguridad en el entorno, entonces vuelve a priorizar otras funciones como la digestión, como la reparación de tejidos, como el buen descanso, la reproducción, el sistema inmunológico. Y uno de los principales protagonistas para generar esta sensación de seguridad es el nervio vago, ¿vale? Del que les hablé al comienzo, pero ahora vamos a ver un poquito más el nervio vago. Y una de las características de este nervio es que alimenta todas las funciones parasimpáticas, alimenta todas las funciones de relajación y de calma del cuerpo. Un buen funcionamiento del nervio vago va a permitir que mi sistema inmune funcione mucho mejor, va a reducir la inflamación y pronto va a hacer que yo me encuentre mejor a nivel digestivo, a nivel sistémico y a nivel nervioso. De hecho, hoy en día se habla mucho del nervio vago. A ver, reels, libros, videos, vago, el vago, el vago, el vago, por todos lados. Y es verdad, ¿vale? Tiene un efecto muy bueno en el cuerpo. Solo que es verdad que en muchos estudios ahora siempre se intenta reemplazar la falta de naturaleza con tecnología, ¿no? Y así como pasó con las luces rojas, que se recomienda exponerse a la luz del atardecer, a la luz natural, y salieron las pantallas de luz roja, que son buenísimas. Yo quiero una en cuanto llegue una más buena por aquí, pero no reemplaza la luz del sol, ¿vale? Pues ahora lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver estrategias para tonificar el nervio vago, pero también ya salió un aparatito que te pones en el cuello que manda los estímulos y te tonifica el nervio vago, que no está mal, ¿vale? Pero no debería ser la solución principal. Entonces, lo que podemos ver es de que a través del vago podemos hacer una cosa que se llama el reflejo antiinflamatorio.
Es decir, que tonificando, fortaleciendo nuestro nervio vago, vamos a poder enviar estímulos antiinflamatorios a la microbiota intestinal y de esta forma lograr que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Además, también vamos a poder modular las secreciones gástricas y la motilidad intestinal. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen mucho estrés y sobre todo un patrón de personalidad de personas que no expresan, que todo lo reprimen, que sufren de estreñimiento crónico. ¿Ves? Entonces, una buena estrategia para estos estreñimientos que no mejoran con una intervención tradicional, agua de mar, magnesio, fibra, ejercicio, pues una estrategia es tonificar el nervio vago. De hecho, una terapia también muy buena para la motilidad en estreñimiento, como también en SIBO, ¿vale? Si no saben, es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, también es tonificar el nervio vago. O sea, realmente tiene múltiples beneficios en todo nuestro cuerpo, a nivel digestivo y a nivel neurológico. Vale, ahora vamos a ver, ya hemos visto la parte teórica, espero que les haya parecido interesante. He intentado, como siempre, hacerlo que entre de una manera sencilla a nuestro cerebro para no saturarnos, sino que realmente puedan absorber lo esencial de esto. Creo que lo he conseguido. Y ahora vamos a ver cinco. Sí. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Luis? No te escucho. Una consulta, fuera de lo que nos vas a dar de tonificar, ¿cómo yo sé realmente cómo está mi nervio vago? Porque yo puedo inducir que hay supervivencia, no hay, o sea, digamos, o está estresado, sí o no, pero hay un indicador para realmente saber cómo está, independientemente de aplicar las estrategias o suplementos o lo que cada quien considere. Muy interesante. Y generalmente si estamos con una microbiota disbiótica, con problemas de inflamación, que al comienzo dije, ¿cómo podemos identificar la inflamación? Pues pueden ser síntomas digestivos, pero pueden ser problemas de la piel, pueden ser dolor de manera crónico, migraña, si no estoy descansando bien. Entonces, lo más probable es que el nervio vago tampoco esté activo, tampoco esté fuerte, tonificado, porque si alimenta las acciones de relajación del cuerpo, lo más evidente de un nervio vago activo es que podamos tener durante el día periodos en los que estamos en calma y disfrutando, ¿vale? El nervio vago está íntimamente relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si no tengo momentos de calma y de que realmente estoy relajada, bien, ¿no? En mi día, probablemente mi sistema nervioso parasimpático y el nervio vago, por tanto, no se estén activando. Y el que esté activado todo el día sea el sistema nervioso simpático. Esto es un indicador muy claro. Otro indicador es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Deberíamos, pues, momentos de activación y momentos de calma. ¿Los tenemos? Ojo, ¿vale? Vale. ¿Se respondió? Vale, genial. Yes. ¿Vale? Igual si alguien quiere abrirse el micro para preguntar una cosita antes de ver las estrategias, es un buen momento. Y si no, al final volvemos a hacer otra rondita, ¿vale? ¿Vale? Cuando quieran. Entonces, cinco estrategias que pueden aplicar hoy. Y algunas son gratis. Esto me encanta porque a veces son las que menos importancia les damos, pero es que funcionan. Y más allá del suplemento. Eh, Número uno, el contacto con la naturaleza. Ok. Por ejemplo, el famoso grounding, tocar la tierra, dar un paseo por un parque. Si vivimos en una ciudad, intentar buscar momentos de ir, aunque sea al parque de la vuelta de la casa, yo qué sé. No solamente porque entramos en contactos con otros microorganismos que también modulan nuestra microbiota y por tanto modulan todo el proceso antiinflamatorio, sino también nos exponemos a otras bacterias, al aire fresco.
y nos permite conectar pues con muchos microbios, ¿no? Si nos quitamos los zapatitos, hacemos el famoso grounding, realmente tiene un efecto antiinflamatorio en el sistema nervioso, en el nervio vago, en la microbiota. No pensemos que esto no impacta tanto como tomarte una pastilla porque es medicina. Y andar descalzo en la naturaleza no solamente reduce la inflamación, sino que también nos libera del estrés oxidativo, ¿vale? Y además tiene un efecto psicológico muy profundo, o sea, no nos damos mucha cuenta de esto, es muy inconsciente, pero nos recuerda nuestra hábitat natural. Entramos en contacto con algo que sí que reconocemos como nuestro hogar. Sin embargo, las personas que estamos aquí en la ciudad, muy ciudad, con el tráfico, el las bocinas todo el día, también tiene un efecto en nuestro sistema nervioso, ¿vale? También nos mantiene en un estado de alerta constante, aunque lo hayamos normalizado, ¿no? Por el día a día. Además, las hojas de los árboles reflejan una radiación infrarroja, ¿no? Han visto que está muy de moda las pantallitas de luz azul, de luz infrarroja, es una terapia antiinflamatoria brutal, o sea, es muy buena, a mí yo sí la recomiendo, es muy eficiosa. Pero estar debajo de un árbol no solamente te da sombra, te da calma y te da belleza, sino que también te baña de esta radiación biológicamente activa, ¿vale? También tiene este efecto antiinflamatorio por la radiación que refleja del sol. Entonces es medicina. Y otra cosa importante es que hoy en día, bueno, luego voy a hablar del agua, pero una pincelada. El agua que tenemos en casa normalmente no suele ser de la mejor calidad, el agua de botella de plástico menos, sobre todo por la baja cantidad de minerales que tiene. Y hoy en día necesitamos estar en contacto con minerales reales, ¿vale? Deberían provenir de la alimentación y del agua. ¿Qué pasa cuando entramos al mar, metemos los piecitos a un río, un lago, que estamos absorbiendo a través de la piel, porque tu piel absorbe, ¿no? Por eso estamos hablando cada vez más de la cosmética sin tóxicos, todos esos minerales de la fuente y te remineralizan entero. ¿Qué no puedes? Puedes comprar entonces, por ejemplo, sales de Epsom y hacerte en tu bañera, en tu casa, una tarde de detox, ¿vale? De remineralización y detoxificación del cuerpo. Tiene beneficios más allá de que solamente psicológicos, ¿no? Que a veces vemos que lo psicológico no es tan importante, pero más allá de eso, también tiene estos beneficios que he comentado. ¿Qué más? Recuperar el ritmo circadiano. Esto es muy importante, porque no es más que volver a vivir de día y dormir de noche. Esto es muy importante más allá del plato de comida. El sueño es reparador, ¿vale? El sueño realmente te regenera. Cuando entramos en una fase de descanso profundo, se limpia todo nuestro sistema linfático, que es el sistema inmune, digamos, de toda la parte del cerebro. También en nuestro intestino se activan unas escobitas, el complejo migratorio motor, que va limpiando todos los restos de residuos tóxicos del día. Nos regeneramos, ¿vale? Por eso es que en las mañanas normalmente vamos al baño después que nos levantamos, porque hay una limpieza profunda, pero solo se puede conseguir si entramos realmente en fases de sueño profundo. Necesitamos dormir durante las horas de oscuridad, ¿vale? Pero no vamos a poder dormir bien si estamos todo el día hiperestimulados con la mente tucu, 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 o con la pantalla en la cara hasta altas horas de la noche, ¿vale? Hay dos principales problemas con el sueño. Uno es la melatonina, que si tu problema es que no te da sueño, puede ser la melatonina. Y esto se disregula sobre todo por la exposición a luces demasiado fuertes a partir de las 6 7 8 10 de la hora que ya debería ser de noche. Si tus ojitos perciben que hay mucha luminosidad, no entra esta señal a tu cerebro de que es de noche y tu cerebro no puede mandar las hormonas y empezar los procesos de reparación y relajación del cuerpo. Entonces, hay que sincronizarnos con la naturaleza, con lo que es natural. ¿Vale? Evitar estas luces durante la noche, tener lamparitas rojas o bajitas en casa una vez que ya se fue el sol. Y el segundo problema es el exceso de cortisol. Si tu problema
es que te levantas a las 4 de la mañana, o sea, sí te duermes, te da sueño, pero te levantas a las 3, 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, uf, y ya no te puedes volver a dormir, esto es el cortisol, ¿vale? El cortisol y la melatonina son hormonas antagonistas, una sube, la otra baja. Entonces, aquí, más que enfocarnos en regular el sueño, o sea, es importante, ¿no? Ver la melatonina y el ritual antes de dormir. Pero incluso algo que apoya mucho más que duermas bien es que regules el cortisol en las primeras horas de la mañana, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciéndole saber a tu cuerpo que es de día. Abre las cortinas, que entre aire fresco en tu casa, que tus ojos miren la luz, ¿vale? Que te enteres, o sea, que tu cuerpo se entere que es de día. No te tomes un café nada más levantarte. O sea, yo sé que a veces lo necesitamos, pero esto no ayuda al pico natural del cortisol. Si pudieras hacer ejercicio en las mañanas, mucho mejor. Te mueves, aumentas la temperatura, esto permite que durante la tarde-noche la temperatura pueda bajar también, ayudándote a entrar en un proceso de descanso más profundo. Qué bonito es levantarse descansado. Creo que es demasiado importante para tonificar nuestro nervio vago. Es una de las herramientas más potentes para regular nuestro sistema nervioso. Siguiente. Ah, vale. Reducir la carga tóxica. Esto es una diapositiva nueva en el sentido de que hasta hace poco no se tenía que hablar tanto de este tema, pero hoy sí es un factor importante en la inflamación y también un factor que nos da señales de peligro constante y por tanto pues a nuestro sistema nervioso parasimpático y nervio vago. ¿Y qué pasa? Que nuestro organismo está preparado para neutralizar y para eliminar sustancias potencialmente tóxicas del entorno, ¿vale? Para eso tenemos un sistema inmune. Pero cuando la exposición es constante y esa capacidad se puede ver sobrepasada, y es lo que nos está pasando hoy en día, que la exposición a tóxicos sobrepasa nuestra capacidad de depuración, nuestra capacidad depurativa. Esto favorece el estrés oxidativo, activa el sistema inmunológico y mantiene un estado de inflamación crónica de bajo grado, que puede alterar la microbiota, la permeabilidad intestinal y dificultar la reparación de tejidos. La inflamación crónica de bajo grado, o sea, por ejemplo, si te pica una abeja, tu sistema inmune va a ir para aquí, se va a poner rojo, se va a inflamar para protegerte de ese pinchazo, ¿vale? Pero tú lo ves, ¿no? Es como una inflamación aguda, pum, puntual y fuerte. La inflamación crónica de bajo grado no se percibe y tampoco te sale en la analítica de sangre, no te sale en un análisis de sangre. Es como si tu sistema inmune estuviera activo de manera constante, pero muy bajito, como una fiebre muy bajita, pero de manera constante. De hecho, a la obesidad y al sobrepeso también se les conoce de manera clínica como inflamación crónica de bajo grado. ¿Vale? Por eso, cuando tratamos a un paciente obeso, no solamente es las calorías, sino también es el sistema inmune. De hecho, nuestro cuerpo sabiamente, cuando tenemos mucha carga tóxica adentro, para que estos tóxicos potencialmente dañinos para nuestra salud no estén en contacto con órganos que son muy importantes, por ejemplo nuestro cerebro, lo que va a hacer es aumentar el tejido adiposo como un reservorio de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. ¿Mm? Esto yo no sé si lo sabían, ¿vale? Pero es una de las maneras que el cuerpo tiene de protegernos de estos tóxicos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues lo primero que te digo es que dejes de comprar botellas de plástico de agua. ¿Vale? Porque ahí suelta un montón de microplásticos que te los comes, básicamente. Luego, en la cosmética, nuestro desodorante Dove, nuestra pasta de dientes Colgate, eh, todas estas marcas tradicionales, si lees los ingredientes, obviamente si los lees no los vas a entender, lo primero, ¿no? Pero si los entiendes, no te los comerías, estoy segurísima, porque son venenos. De hecho, detrás de la palabra parfum, ¿vale? Si verás que muchas sustancias estas dicen parfum atrás, se esconden detrás cientos de puestos que ni siquiera quieres saber. Tienen muchísimos derivados del petróleo y te lo pones en tu piel y la piel absorbe y entra a tu sangre, ¿vale? Y tiene un efecto en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu sistema inmune, en tu microbiota.
Em, una solución, bueno, por ejemplo, las personas que ahorita están en España, tenemos la marca John Living de aceites esenciales y la comunidad donde podemos hacer nuestra propia cosmética, nuestros productos de limpieza, tenemos herramientas para, o sea, para darnos solución a este problema, ¿vale? Si estamos en Perú ahorita, no tenemos esta marca de aceites que realmente me gusta mucho por la trazabilidad de las millas, o sea, por que puedo trazar el proceso desde la semilla hasta el botecito y saber de que es un producto que no ha estado en contacto con plásticos, que se han respetado las temperaturas de destilación de la planta, bueno, etcétera. Ok, aquí tenemos otras alternativas que no necesitamos exactamente eso para podernos hacer nuestra pasta de dientes o nuestra crema hidratante o nuestro desodorante casero, ¿vale? Y además es muy relajante porque de cierta manera siento que tiene un efecto como que nos regresara a algo más ancestral, algo más antiguo y sí tiene un efecto bastante regulador, mágicamente, no sé cómo. Em, entonces, bueno, si quieren, podemos también tener algún taller, alguna clasecita para aprender a preparar nuestra cosmética, nuestros productos de limpieza del hogar y, y quitar, ¿vale? Tanto venenito de nuestro alrededor. Cuanto menos energía destine tu sistema, tu organismo a defenderse de estos tóxicos, más va a poder emplear en tu salud, en tu sistema inmune, en mantener tu equilibrio. Tampoco se trata de estar encerrados en una burbuja. Yo casi no hablo de estos temas, por ejemplo, en mis redes sociales, porque ya hay mucho mensaje alarmista con respecto a los tóxicos. Es verdad que es un problema, pero no hay que generar tampoco miedo. Se sabe de que, por ejemplo, uno de los contaminantes, ¿no? Los que hay que tener cuidado son los metales pesados. Se sabe de que si tienes una buena ingesta de nutrientes, de antioxidantes, de las frutas, de las verduras, tienes una alta capacidad de hacer frente a estas sustancias tóxicas, ¿vale? O sea, la naturaleza, los alimentos también nos protegen en este sentido. Vale, bueno, y aquí está la foto también del mercadito local, porque mientras compremos más, más de cercanía, más de la tierra al plato, pues también estamos más en contacto con las sustancias beneficiosas para nuestro sistema inmune y microbiota. La cuarta estrategia para tonificar el nervio vago es la respiración lenta y diafragmática. La respiración profunda. ¿Vale? La respiración es una de las pocas funciones que podemos controlar de forma consciente y que influyen en nuestro sistema nervioso. Generalmente vivimos tan apurados que no nos damos cuenta de cómo estamos respirando. Podemos educar a nuestros pacientes y a nosotros mismos a ser más conscientes de la respiración. Em, de hecho, puedes respirar, o sea, se dice, ¿no? Hay una frase que se dice que vives como respiras. Entonces, respiras de una forma superficial, rápida e inconsciente, ¿no? Muchas respiraciones se quedan aquí arribita nomás. O respiras de una forma profunda, pausada y consciente, ¿vale? Podemos hacer el ejercicio de llevar aire hasta la barriguita y poner más foco en la exhalación, que la exhalación sea más lenta. Eso empieza a regular nuestro nervio vago. Podemos hacer ese ejercicio antes de sentarnos a comer. 5 respiraciones, que no es nada, ¿vale? Para poder activar la digestión. La digestión empieza aquí, en el cerebro. Tu cerebro tiene que darse cuenta de que te vas a sentar a comer, ¿vale? Si comemos rápido, corriendo y tal, no empezamos un proceso digestivo y empezamos a tener problemas de salud digestiva también. Y por tanto también vamos a comer más inconscientes, vamos a saborear menos, vamos a ganar más peso, porque no estamos comiendo de manera consciente, ¿vale? Aquí la respiración nos puede ayudar mucho. Em, Además, si en la noche te estás levantando cansado, cansada y puedes sospechar de que estás durmiendo con la boca abierta y respirando por la boca, puedes usar esta cintita, los miotape, para asegurarte de que tengas la boquita cerrada, ¿vale? Respiración nasal siempre, no bucal. Como se dice, ¿no? La boquita cerrada solo para hablar, para comer y si me apuras, para darte un beso, pero nada más, ¿vale? Y la última estrategia
para tonificar el nervio vago, sí, es cuidar nuestras relaciones sociales. Y esto tiene mucho, mucho sentido, porque nuestro sistema nervioso, o sea, a mí me gusta verlo todo desde la medicina evolutiva, ¿no? Y explicar, mi cuerpo reacciona hoy de cierta manera, pero esto es algo que ha desarrollado en base a la evolución del ser humano y del contexto en el que hemos vivido la mayoría del parte del tiempo, ¿no? Y antiguamente, cuando estábamos más en la naturaleza, pertenecer a una tribu, a una comunidad, era de vida o muerte, ¿vale? Necesitábamos pertenecer y pertenecíamos, comíamos juntos, cada uno tenía una tarea, vivíamos en comunidades. Entonces, hoy en día estamos en una época en la que hay muchísima soledad en la sociedad. Estamos hiperconectados digitalmente, pero hay realmente muy pocas conexiones profundas. ¿Vale? Conversaciones realmente profundas. Estamos tan apurados que no damos tiempo a estos vínculos. Entonces, de hecho, mira, la palabra illness en inglés, que significa enfermedad, y la palabra wellness en inglés, que significa bienestar, solo lo separa el prefijo ill y well. Ill viene de yo y well viene de nosotros. ¿Vale? Cuidar nuestras relaciones sociales tiene un impacto brutal y para mí, personalmente, es el más importante, el número uno en tu salud del sistema nervioso y de tu nervio vago. ¿Ok? Vivir con propósito, no importa también, pero bueno, cuidar nuestras relaciones. Un consejito simple que te podría dar para tener conexiones más auténticas es practicar el sentido de resonancia. La resonancia, cuando estás solo, cuando estás con otra persona, no la podemos conseguir si estamos todo el día en la mente, ¿vale? Mm, es normal que vivamos 24/7 en piloto automático, pero si empiezas a practicar, bajar la atención de la mente al cuerpo, y si lo practicas estando en contacto con otra persona, vas a empezar a generar lo que se llama resonancia, ¿vale? Porque es aquí, en el cuerpo, donde realmente podemos conectar de manera más natural con el otro. Y por supuesto, si a pesar de todas esas herramientas que puedes empezar a aplicar, sientes que tienes que empezar por otro paso, como es hacer terapia, ir a un psicólogo, ¿vale? Eso también es muy importante, porque si tu sistema nervioso está atrapado en un trauma, en un duelo no procesado, en una herida muy fuerte en la infancia, entonces, muy bien, puedes hacer todos estos abordajes y seguramente vas a mejorar muchísimo, pero esto hay que atenderlo, ¿vale? Y con un profesional. En algún momento, más adelante, que sea yo, de momento todavía no, pero bueno. Y para finalizar, ay, el agradecimiento también estimula el nervio vago, así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ah, Gracias también, Alessandra. hola, Elba. Espero que les haya gustado. Mm.